Bienvenidos a un nuevo episodio de Relacionándonos, el podcast oficial de la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico, celebrando 55 años de historia y compromiso. Hola, soy Bianca Sobá y soy miembro de esta Asociación Maravillosa de Relacionistas de Puerto Rico, y en esta ocasión moderaré este espacio, un honor para mí. Así que les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Relacionándonos, el podcast oficial de nuestra asociación. Y este forma parte de la campaña educativa Estos sí son relaciones públicas profesionales que construyen confianza, una iniciativa para educar, para orientar y para definitivamente destacar el rol del relacionista profesional en Puerto Rico. Así que ya hoy propiamente vamos a hablar con alguien que tiene una trayectoria maravillosa en este campo, pero sobre todo de cómo trabajar y gestionar las crisis en la era digital, que saben que las crisis pueden surgir en segundos en redes sociales y que el éxito o el fracaso de este manejo depende en muchas ocasiones de quién está detrás del mensaje. Así que para esta conversación que es tan interesante, me acompaña esta invitada con esta trayectoria impresionante y definitivamente una, para mí, de las mejores relacionistas que tiene Puerto Rico, Edalis Ferrer. Amiga. Ella es asesora, consultora empresarial y en comunicaciones integradas, en mercadeo, en publicidad y en relaciones públicas. Edalis ha liderado campañas para marcas reconocidas como lo es Oracle, Microsoft, Samsung, Susan G. Komen, Puerto Rico y muchas otras. Durante la pandemia lideró las comunicaciones y el desarrollo estratégico en relaciones públicas y campañas educativas de Voces Puerto Rico, sobre todo en lo relacionado al COVID-19. Ha ocupado posiciones claves en la APPR, presidió la Junta de Reglamentación y es miembro de la Junta de Directores de Women Economic Forum del Caribe. Además es profesora universitaria desde hace más de 30 años. Es mentora, empresaria y líder. Edalis, definitivamente qué honor tenerte con nosotros y bienvenidos a Relacionándonos, porque para ser relacionistas nos tenemos que relacionar. Gracias a la asociación y gracias, Bianca, un honor pues compartir contigo en esta mañana. En un temita así casual en la crisis, pero en tiempos de redes sociales, en la era digital, pero sobre todo, Edalis, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial. Así que ya propiamente me voy a poner los espejuelos, ¿verdad? Porque esto es un tema que no necesariamente lo va a ver una persona ahora, quizás vayan tomando nota, pero también se va a quedar para que sea, vamos a decir, un referente para diferentes situaciones. Tú eres profesora, pero aparte de todo también eres una de las profesionales en Puerto Rico que tenemos que seguir. Así que, ¿cuáles dirían que son las claves para manejar una crisis de comunicaciones, pero en una forma efectiva, en un entorno digital que es tan rápido, tan cambiante, en el que vivimos diariamente? Bien, básicamente es aplicar el mismo plan que para cualquier crisis. Pero en este caso, pues por supuesto vamos a especializarnos, porque lo primero que hay que hacer es hacer el plan. Entonces, en el plan tenemos que ver, en este tiempo de redes sociales, saber que la narrativa se difunde inmediatamente. Así que lo primero es tener un plan, y en ese plan nosotros tener un protocolo establecido, establecer quiénes son los voceros, quiénes son los voceros, adiestrar esos voceros, establecer esos mensajes bien claros, para entonces seleccionar los medios, tenerlos listos para actuar con agilidad. Así que en esta era digital pues tenemos más retos, pero no hay otra cosa que aplicar lo mismo que haríamos en el manejo de otra crisis, como los relacionistas hemos aprendido, y es hacer el plan, donde primero establecemos cuál es esa lista de posibles crisis, ¿no? Porque hay controversias que se pueden convertir en crisis. Si nosotros no actuamos a tiempo, pues entonces se convierte en crisis. Podemos hacer las 20 listas, porque para cada cliente en un plan de crisis los relacionistas pues van a trabajar esa lista, pero hay cosas que surgen
sin esperar. Y a través de redes sociales también cosas inesperadas. American Airlines tenía su plan de crisis, pero nunca lo tenía de que un avión se iba a estrellar contra un edificio. Ay, qué horrible, qué horrible. O sea, que nosotros pasan cosas. Así que lo importante es tener claro, para poder manejar esa crisis, tener el plan. Plan, protocolo, quién va a ser ese portavoz, adiestrarlo y seleccionar los medios adecuados para entonces nosotros empezar a trabajar esos mensajes con la sensibilidad y con la ética que debe ser. Claro, tú lo dices bien fácil porque conoces tu trabajo y por la trayectoria que tienes y te sientas y te ves tan maravillosa diciéndolo y nosotros estamos aquí así porque definitivamente es lo que hay que hacer. Pero esta campaña en donde se enfatiza esto sí es relaciones públicas, es que a veces no necesariamente hay una planeación o hay una preparación antes de, no necesariamente se reconoce al cliente ni sus públicos. Y me parece que quizás ahí vienen las diferentes situaciones de cómo escoger esos voceros, de cuáles son esos mensajes. ¿Qué te parece el que a veces vemos en muchas crisis de compañías grandes, incluso de gobiernos, como que la gente está sacando cosas de la manga, como improvisando y no hay ese plan? A eso iba, no podemos, las organizaciones no se pueden dar el lujo de improvisar, tienen que tener ese plan porque tenemos que tener una responsabilidad con los públicos. Yo creo que es parte de nuestra función orientar a ese cliente que no entiende por qué están diciendo todas esas cosas, por qué reaccionaron así, porque cuando estamos hablando en redes sociales estamos hablando, ¿verdad?, la llamada cultura, ¿cómo se llama? La cultura de la... De cancelación. De cancelación, correcto, la cultura de cancelación, donde inmediatamente ese grupo, esta persona, inmediatamente se van a ir en contra de ese ser humano, de ese individuo, de esa marca, de esa cuenta. Incluso hasta de su familia, se convierten en parias. Entonces, pues ahí tú tienes que tener en ese plan, sentarte con tu cliente que entienda bien que esas otras personas, es muy válido lo que están pensando. No estamos de acuerdo, pero es válido. No es que nos vamos a ir en contra, o sea, tenemos que evitar antagonizar, sino educar a ese cliente, ¿verdad? Como uno de los casos que más ustedes pueden conocer es el tema de las vacunas, ¿verdad?, donde yo llevo ya, van a ser 14 años con Voces, pero la gente conoce Voces de la pandemia. Así que cuando llegó la pandemia, ya las personas conocían un poco de Voces, pero lo asocian con la vacunación, pero eso no es lo que hace Voces. Voces lo que hace es educar de otras enfermedades, sí, promueve la vacunación. Entonces, pues imagínate, ¿cuántas personas no están de acuerdo con la vacunación? Bueno, ahora mismo el secretario de Salud de Estados Unidos no cree en la vacunación. Exactamente. Entonces, pues, eso no lo podemos cambiar. Así que el cliente tiene que entender que cuando tenía todas estas personas en contra de la vacunación, que nosotros decíamos, Dios mío, pero nos vamos a morir, ¿cómo no se van a vacunar? Y los niños, porque ustedes cree en que tiene que proteger al país con una vacuna o con todas las vacunas. Ahora mismo tenemos el sarampión a vuelta de la esquina. Y entonces esa es su convicción. Así que todo el que está en contra de eso, pues le representa una amenaza hasta que empieza a entender, no, yo entendemos, estas personas no están de acuerdo y tú los escuchas, ellos creen en la medicina natural, piensan que no es así que eso va a existir siempre. Es como la eutanasia, como la pena de muerte, como el aborto. Son temas controversiales que siempre va a existir otro. Así que tú no puedes antagonizarlo, sino tú tienes que seguir educando, como decimos nosotros, evangelizando para que entiendan, dando información. Y eso pasa con otros asuntos, ¿verdad? Hace algunos años, desde el 2010, también yo tuve otra situación muy peculiar. Y es que estaba trabajando un evento que era de padres y niños para bebés. Era más bien sobre la maternidad y los bebés, así que la cliente quiso hacer un concurso VIP de los bebés. Y a ese bebé, que por foto, a ese bebé, pues que saliera, le regalaban cuna, esto, todo, más allá de un canastillo. Y entonces, pues, estábamos hablando de 2010. Así que estaba empezando el Facebook a tomar más auge y lo que se trabajaba eran grupos y ahí pues se hizo el concurso y empezaron las mamás a subir las fotos y todo. De momento se levanta un issue, las madres lactantes, porque habían fotos de niños con biberón, habían fotos de niños con camisas que decían marcas
de alimentos o de leches maternas, de leches, ¿verdad?, de farmacéuticas. Así como promocionando ese tipo de alimentación. Esas madres se han levantado. En menos de 2 días nosotros teníamos 17,000 personas en la página de Facebook, ¿okay? Y entonces amenazando que iban, que ese concurso, que iban a ir al evento y que iban a pararse todos allí, como hicieron en Plaza Las Américas, a lactar, que no sé cuánto. Y entonces ya acá ellos tenían un área en el evento que iban a hacer sillones, un área privada para lactancia, y se le dice, vamos a tener este espacio para que sepan que, y ellos nos están segregando esto, y entonces aprendimos de ese otro lado, que es muy cierto. Excelente. ¿Sabe? Esa otra parte no la conocíamos en ese momento. Así que esa protesta que fue pasional y bastante, llegó un poquito violenta, llegó a ser un poco violenta. Entonces, nosotros decirle a la clienta, entiende, ¿sabe? Ese es el punto de vista, no podemos, ¿cómo lo vamos a manejar? Así que se abrieron los espacios, el concurso pues tuvo otros finalistas y entonces se estableció en los próximos años la regla de que no podían tener las marcas, que eso hubiese sido aplicado a cualquier concurso también, pero en específico ellas lo levantaron por la protesta en contra de la alimentación que no sea natural. Y los biberones, cualquier foto que el bebé apareciera con un biberón fue bien fuerte, los insultos hacia esas madres. Así que son cosas que nosotros no esperábamos. Nuevamente. Y en este momento, público. hoy en día, eso corre mucho más rápido. Sí, porque sí. ya hoy pasa otra cosa. Así que con los temas de las enfermedades prevenibles por vacunas, pues hemos tenido bastantes retos con la vacuna del VPH también, del virus del papiloma humano. Hay bastante también personas en contra. Y entonces ellos dicen, no somos antivacunas, simplemente creemos el derecho a estar informados, y nosotros creemos que está bien, tenemos el derecho a estar informados. Así que, por eso prefiero no llamarle antivacunas. Hay que conocer los públicos nuevamente, conocer esa diversidad que hay. Y mencionaste ahora, se dan otras cosas, y esas otras cosas incluyen la inteligencia artificial. ¿Cómo entonces se puede trabajar esta inteligencia artificial y cómo transforma el manejo de la crisis, específicamente en estos tiempos? Más ahora que la inteligencia artificial puede colocar una imagen, una voz y un mensaje que pudiese parecer real. Sí, ese es el gran riesgo. La inteligencia artificial está transformando la manera en la cual nosotros analizamos los datos en tiempo real, ¿verdad? Nos da la información en tiempo real, nos permite conocer las tendencias, cómo va escalando una crisis, nos permite conocer el sentir de esos públicos. Pero nos da esa velocidad, pero además no es todo, la velocidad no lo es todo. Nosotros necesitamos entonces el factor crítico humano, el crítico, saber ser el humano, somos nosotros, que esa información somos los únicos que podemos proveer, que es la parte ética, la parte de la sensibilidad de esa información, de cómo nosotros vamos entonces a estructurar ese plan con nuestro juicio profesional para hacerlo de manera responsable para esos públicos. Así que por favor, repítelo a sí mismo, que te salga a sí mismo. Habla de que la rapidez no es todo, de que tiene que haber ética, tiene que haber una parte humana. Exactamente, porque lo bueno de la inteligencia artificial, que es maravillosa, ¿verdad?, es que quizás nos va a ayudar a establecer esas primeras declaraciones iniciales, porque lo hace rápido, y segmentar, eso inicialmente, pero luego el factor humano es lo que te permite a ti tener la sensibilidad, la ética y el juicio profesional para desarrollar esa estrategia con la cual vas a actuar responsablemente para esos públicos. ¿Cómo Edalis Ferrer la usa? Pues cada cliente es diferente, cada situación va a ser diferente, porque siempre tenemos que ir a la raíz del problema, de dónde surge. No es lo mismo, como dije, tener grupos opositores que siempre van a existir y ya tú estás preparado y sabes qué va a pasar, a que salga una información adversa,
¿verdad? Como nosotros tuvimos en mismo Voces, quizás hubo un momento que a lo mejor decía que había malversación de fondos y no sé cuánto, que eso siempre ha pasado, pero inmediatamente pues se tenían los informes con, como dicen, los flying banners de todo lo que pasó. Así que eso inmediatamente se acortó. Hay veces que tenemos que, todo lo que sale por las redes y sale por los medios, hay que ver de dónde sale y vas a la raíz. O sea, no es que con eso yo voy a ir a los medios, entonces allá magnificar lo que está pasando acá y que nadie sabía. Así que cuando acá ha pasado, pues inmediatamente es reaccionar. Yo creo que la parte de reaccionar a esa crisis, como dije, lo primero es convencer, orientar, educar a ese cliente en que si tuvo un error tiene que decir perdón. O sea, lo lamentamos mucho, como pasa a veces con los malversación o mal uso de productos, por ejemplo, que ha pasado. Yo no he tenido esa experiencia, pero cuando pasa, lo primero que hay que hacer es eso. Ya tú tienes tu plan de crisis, ya sabes cuáles son los protocolos, pero entonces establecer el statement con ese vocero de que tiene que decir la verdad, ¿sabes? Si tuvo un error, si cometió un error. Pero si es un grupo que está dando una información incorrecta, inmediatamente también dar la cara y decir, esto pasa mucho en las situaciones también de las, cuando hay huelgas o grupos, despido de empleados, ahí tú lo ves mucho, ¿verdad? Tú lo ves, yo siempre, ¿verdad? Me fascinan las noticias, yo voy viendo porque ahí uno va identificando quién es el portavoz, quién está diciendo, tienen alguien detrás. Toda esa radiografía me gusta hacerla cuando estoy viendo un issue, porque es importante esa primera información. Hay que hacerlo de manera rápida, estructurada, establecer esa declaración, ese mensaje estratégico y entonces luego seguir monitoreando cómo va escalando. Pero hay que ir a la raíz, inmediatamente, a la raíz del punto, porque si no, eso va creciendo y llega un momento que se convierte en verdad. Sí, y es una verdad difícil de poder manejar, especialmente en estos tiempos. Edalis nos ha hablado de prácticamente todos los temas de los cuales te iba a preguntar, lo has traído todo. Hemos hablado también de esta cultura de cancelación y cómo se pueden trabajar estas crisis en estas situaciones. Me gustaría, antes de terminar, hablarte o preguntarte cómo se pueden atender las crisis que tienen diferentes etapas. Estuve viendo ahora en Netflix el caso de Tylenol, muy famoso, muy conocido para la era de los 80, en donde no habían redes sociales, en donde no había inteligencia artificial. Y ahora, después de que recobraron su posicionamiento, ahora regresa la situación con más pruebas, con otros puntos de vista y sobre todo, Edalis, en una nueva generación. ¿Cómo se puede trabajar eso? Pues primero estudiar bien el caso. Ese es el caso por excelencia. Lo estudié cuando yo estudiaba y en mis primeros años de profesora. Es el caso oficial de cómo se debe atender el manejo. Yo siempre, no es el manejo de la crisis, yo le llamo el manejo de la comunicación en la crisis. El manejo de esa comunicación en la crisis, porque ellos actuaron rápido y dieron información y entonces, claro, de la mano con la gente de mercadeo. En caso de producto, estamos hablando de que tienes que ir de la mano de mercadeo, porque mercadeo decide que sí, que se recomienda retiremos el producto. Dice, pero ¿cómo va a ser miles de dólares? Cuando dicen que sí, tiene que ser una decisión que mercadeo también avale, porque hay veces que no, a veces que tú puedes recomendar que crees que es lo correcto y te dicen que no. Y empiezan los choques entre estos departamentos. Exactamente. Que entonces, sí, el haberlo recuperado y a cada persona que lo entregaba le daban un pote nuevo, sellado, establecieron una historia, establecieron un protocolo y un proceso de que todos los productos ahora pues son sellados. Así que eso yo creo que es una parte que hay que destacar. Y para estas nuevas generaciones es una forma de destacar de que es una empresa responsable. Lo hizo hace años y ahora con la gente más joven seguimos de que todos ustedes se han criado con Tylenol y han visto
y han visto y no ha pasado nada nuevo, así que lo que pase ahora igualmente lo vamos a hacer responsablemente. Yo creo que un público informado no da problema, lo decía el padre de las relaciones públicas, ¿verdad? Edward Bernays. No da problema. Tú tienes que dar siempre la cara y decir toda la información. Mientras tú tengas a la gente informada, pues no vas a tener problemas. Edalis, qué maravilloso poder llegar a diferentes generaciones de relacionistas y en diferentes tiempos. Sin embargo, hay cosas que no cambian. Me llevo de esta conversación definitivamente el poder tener este conocimiento del cliente y esta ética, este criterio profesional, que eso no va a cambiar nunca. No. Pero lo importante sobre todo es poder llevar nuestra relación con los públicos de una manera clara y transparente y respetar la profesión del relacionista. Así es. Y yo creo que parte de eso es que vean que nosotros a través de, pueden haber manejadores de redes, puede haber gente que hace los websites, pero cómo se comunica y cómo se hace ese acercamiento a los públicos debe ser con los relacionistas, porque hoy en día mucha información sigue saliendo por las redes y se le da mucha credibilidad, ¿verdad? Se le da mucha credibilidad. Antes quizás la noticia salía por redes, pero no tenía tanta relevancia porque la gente no la daba, ¿verdad? El hecho de que era verdad, pero hoy en día sí, y por otro lado entonces sí los medios tradicionales están, ¿verdad?, poniendo esa información o adquiriendo esa información que antes no pasaba. Antes se quedaba todo en redes y quizás se filtraba algo. Ahora todo pasa de redes a los medios tradicionales, así que tenemos ahí esa responsabilidad de que esa información puede que sea verdad, puede que no lo sea. Y entonces, como en el caso de los clientes que yo trabajo de salud, pues la gente va a buscar a Dr. Google, sí, porque lo dice Google. Y entonces ChatGPT ahora hay que enterrarse en arena para mineralizarse y con eso se te va el cáncer. Y pues, porque lo vieron, porque sí, quizás es un tratamiento preventivo, es parte que hacen unas prácticas de medicina alternativa, pero no es que eso te va a quitar el cáncer. O sea, es como tú vas a discernir la información y entonces pues hay que estar todo el tiempo viendo si eso afecta a la reputación, que es a lo que nosotros vamos. Claro. Si eso afecta a la reputación, la verdad, y juega con la integridad del interés público, pues nosotros tenemos que intervenir inmediatamente, pero siempre que sea la voz principal, tu vocero, el que pueda dar esa información, porque tiene que partir desde la experiencia, de la expertise, ¿verdad?, de ese peritaje que sea el que te da esa información. Edalis, antes de finalizar, me gustaría, desde tu trayectoria, tu sapiencia, ¿qué nos espera? ¿Cómo en el futuro cercano, porque esto está cambiando tan rápidamente, es algo voraz, cómo se van a trabajar las crisis? Las crisis tienen que seguir con la base número 1, que es una destreza que debemos tener todo, que es el escuchar. La escucha activa. Ustedes se buscan en internet, la definición está súper estudiada, que es ser un escucha eficaz, escucha activa. Y ahí yo creo que es donde fallamos mucho. Porque escuchar es también escuchar el ambiente, el clima laboral, escuchar esos mensajes que están saliendo por internet, los comentarios, ¿verdad? Usted vea las noticias, pero vea los comentarios de las noticias, que a veces nos dejan saber cómo piensan unos cuantos, cómo piensan muchos, porque eso nos da un espacio a ver cómo otros piensan. Porque hay cosas que nosotros no nos imaginamos y de momento sale alguien pensando, analizando el asunto de una forma que tú jamás pensaste. Así que es bueno tenerlo. O sea, mientras nosotros podamos tener todos los criterios, las diferentes formas de pensar, eso enriquece ese análisis de los datos, porque lo vamos haciendo, como dije, en tiempo real, que lo que nos permite ChatGPT en 3 segundos. Yo quiero decir esto con todos los disparates y él viene y te lo pone bien bonito. Ojo, hay que ver porque ya es bastante descifrable como lo que sale de ChatGPT, que no está mal que lo
consultemos. Inclusive en las universidades, ¿verdad? Se acepta ya, y ya APA tiene la forma de citar de ChatGPT también, o sea que está como una referencia que pueda ser utilizada, pero no copiar y pegar, como siempre. O sea que sigue estando la misma regla de que hoy en día nosotros y los jóvenes van a querer cada día más la información inmediata. La información inmediata. El ChatGPT nos puede ayudar, la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero tiene que estar ese criterio. Y si tú no lo tienes, consulta, porque si de momento yo estoy trabajando algo y tiene que ver, qué sé yo, con veterinaria, yo nunca he trabajado nada con veterinaria, yo voy a buscar un colega que trabaje con veterinaria y le digo, mira, está sucediendo esto, ¿cómo tú lo manejarías? ¿Me apoyas de esta forma? ¿Cómo lo verías? O yo no lo puedo manejar, te lo paso a ti. O sea que tenemos que ver con esa expertise cómo nosotros vamos a analizar esas nuevas situaciones, porque cada día más esta generación y la inteligencia artificial lo que nos obliga es a ser inmediatos, a que esa agilidad se magnifique. Tenemos que ser muy, muy, muy rápido. No se pueden pasar 24 horas. Antes pensábamos en 24 horas, ¿no? 24 horas. En 24 horas cambia el mundo. Eso que tiene que ser inmediato. Así que, como te digo, desde no solo la parte teórica, pero desde mi experiencia a través de redes sociales, corre muy rápido. Tenemos que ver qué es lo que inicia y lo que hace, lo que forma la narrativa. O sea, es tan rápido que ahí es que inicia la narrativa del asunto. Entonces, si no lo actúas rápido, pues simplemente sigue creciendo la bola y das espacio a la especulación. Así que una crisis surge viene una sucesión de eventos inmediatamente. La opinión pública se descontrola. La gente no sabe a quién creer. Hay un descontrol de información. Así que tenemos que recoger y establecer una voz con credibilidad para que pueda, a través de la raíz, vamos a la raíz, quién lo dijo, cómo lo dijo, y a esas personas que sean los que con los que dialoguemos para aclarar los asuntos que sean. Y todo eso se hace con un relacionista profesional licenciado. En Puerto Rico habemos muchos y hay unos maravillosos que tienen diferentes marcos y poblaciones de expertise, como muy bien lo dijiste. Nos tenemos que seguir relacionando con nuestros compañeros, con nuestros colegas, pero sobre todo estar bien conscientes de cuáles son nuestros públicos, cuáles son las situaciones, ser muy éticos y seguir teniendo esa verticalidad como profesionales. Muchísimas gracias, Edalis. Definitivamente lo que tiene es una riqueza en experiencia que me encantaría que pudieses continuar viniendo a estos espacios para compartir con todos los que nos escuchan. Claro que sí, encantada. Aprovecho para recordarles que nuestra convención 2025 será parte del cierre de la Semana del Relacionista. Esto será para el próximo 29 de septiembre al 5 de octubre. La convención comenzará el 1 de octubre con una sesión virtual y continuará el 2 de octubre presencialmente. Y esto va a ser en Vivo Beach Club en Isla Verde, bajo el lema IA más ARPR, Evolución y Futuro. No se la pueden perder. Así que gracias por acompañarnos. Nos vamos a esperar para el próximo episodio para seguir relacionándonos.